Bien, chicos, vamos a comenzar ahora la segunda parte de la clase de gametogénesis y ciclo menstrual, en los cuales vamos a enfocarnos en el ciclo menstrual en la primera semana de desarrollo, ¿sí? Que viene a ser de la ovulación hasta el momento en el que se implanta. El ciclo ovárico, chicos, en la mujer, en la pubertad, perdón, la mujer va a empezar a experimentar ciclos menstruales regulares, en donde estos ciclos sexuales van a estar controlados por el hipotálamo. El hipotálamo, cual va a secretar la hormona liberadora de gonadotropinas, que va a actuar sobre la adenohipófisis, que esta a su vez va a secretar gonadotropinas. Y estas gonadotropinas, estas hormonas como la FSH y la LH, van a estimular y controlar los cambios cíclicos en el ovario, ¿sí? Eh, Al inicio de cada ciclo ovárico, la FSH va a estimular entre 15 y 20 folículos en la fase primaria o prenatal. Entonces, esta hormona FSH no es necesaria para que los folículos primordiales se desarrollen en folículos primarios, pero si bien es cierto, sin ella los folículos primarios mueren y se vuelven atrésicos. Entonces, como que es algo, no, pero sí. Por lo tanto, la FSH va a rescatar entre 15 y 20 de estas células a partir de una reserva de folículos primarios en continua formación. Entonces, en condiciones normales, uno de estos folículos va a alcanzar la plena madurez y únicamente se liberará un ovocito. Los cuales los otros van a terminar degenerando, como les expliqué en el video anterior, y se vuelven atrésicos. Entonces, en el siguiente ciclo se rescata el otro grupo de folículos primarios y una vez más solo uno de ellos alcanza la madurez. Por lo tanto, la mayoría de folículos degeneran sin alcanzar nunca la plena madurez. Esa es la conclusión. Eh, Se dice que se forma el cuerpo atrésico cuando el folículo se vuelve atrésico, el ovocito y las células foliculares que la rodean. ¿Qué va a pasar con esas estructuras? Degeneran y simplemente van a ser reemplazadas por un tejido conjuntivo. La FSH también va a estimular la maduración de las células foliculares que van a rodear al ovocito y también ayudan a la proliferación de estas células que van a estar reguladas por el factor 9 de diferenciación de crecimiento, ¿sí? Que viene a ser simplemente un miembro de la familia del factor de transcripción de fibroblastos beta. Entonces, lo que les he dicho está plasmado en este cuadrito de aquí. Acá se ve cómo el hipotálamo y la hipófisis regulan este ciclo ovárico bajo la influencia de la hormona de la gonadotropina. La encontramos aquí. Uy, se cambió. Y la hipófisis va a liberar gonadotropinas que van a ser las hormonas folículo estimulante y la luteinizante, ¿no? La FSH, como pueden ver aquí, lo que va a hacer es estimular los folículos para que crezcan, ¿no? Por eso se llama folículo estimulante. Estimula los folículos a que crezcan y junto con la LH los induce a que estos maduren. Cuando la concentración de esta hormona luteinizante, esta de aquí, ha alcanzado niveles elevados, tiene lugar a lo que es la ovulación. La LH, o también llamada luteinizante, va a inducir el desarrollo del cuerpo lúteo, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a la parte que corresponde a la ovulación. Entonces, durante los días antes que dé lugar o antes de que entre a tallar la ovulación, va a haber va a estar dado bajo la influencia de la FSH y la LH, ¿sí? El folículo secundario lo que va a hacer es crecer con rapidez hasta que logre alcanzar un diámetro de 25 milímetros aproximadamente,
para poder convertirse en un folículo secundario maduro o de grafo, ¿no? Coincidiendo con el desarrollo final de este folículo secundario, podemos decir que un aumento brusco en la concentración de LH va a inducir el ovocito primario a completar la meiosis 1 y hace que este folículo entre en la fase preovulatoria, ¿sí? Aquí inicia la meiosis 2, pero el ovocito se detiene en la metafase aproximadamente 3 horas antes de la ovulación. Entre tanto, en la superficie del ovario va a empezar a crecer como un bultito y en su ápice va a aparecer como una mancha vascular que se le denomina estigma. La elevada concentración de esta hormona luteinizante o LH van a incrementar la actividad de la colagenasa, que lo que va a hacer esa colagenasa es dirigir las fibras de colágeno que rodean al folículo. En respuesta a esta descarga de LH, los niveles de prostaglandinas aumentan y provocan contracciones musculares locales a nivel de la pared del ovario. Esas contracciones que se dan en el ovario empujan al ovocito, que junto con las células granulosas de la región del cúmulo óforo que lo rodean van a quedar libres y flota fuera del ovario, o sea, se da la ovulación. Después de esta ovulación, ¿qué es lo que va a pasar? Las células granulosas que quedan en la pared del folículo ya roto y las células de la teca interna van a ser vascularizadas por vasos de su alrededor. Igualito, bajo la influencia del LH, estas células van a producir un pigmento amarillo, por eso se le denomina células amarillas o lúteas que forman el cuerpo lúteo. Y lo que van a hacer es secretar estrógeno y progesterona. Esta última, la progesterona, lo que va a hacer es, junto también en parte con el estrógeno, hace que la mucosa uterina entre en una fase progestacional o secretora y se prepare para la futura implantación de este embrión. Entonces, en esta imagen vamos a observar lo que les mencioné en la diapositiva anterior. Aquí se ve el folículo preovulatorio que ha formado un bulto en la superficie del ovario. En la imagen B se ve lo que es la ovulación, ¿no? Se ve cómo el ovocito en la metafase de la meiosis 2 ha sido expulsado del ovario junto con un gran cúmulo de óforos, que es células que la van a rodear. Y estas células foliculares que quedan en el interior del folículo en colapso se van a diferenciar en las células amarillas, que es lo que viene aquí, el cuerpo lúteo. Se ve de gran tamaño, va a ser causado por la hipertrofia y la acumulación de estos lípidos de las células granulosas y también en parte de la teca interna. Finalmente, la cavidad del interior de este folículo se va a llenar de fibrina. Aquí, ¿no? Ahora vamos a entrar a detallar lo que es el transporte de ese hueso. Ya fue expulsado, ahora vamos a ver su transporte. ¿Qué va a pasar acá? Poco antes que se dé la ovulación, las fimbrias de la trompa de falopio van a barrer la superficie del ovario y dicha trompa empieza a contraerse de manera rítmica. Entonces, va a caer cae dentro de la trompa gracias a estos movimientos de barridos de las fimbrias y también por parte de los cilios que recubren este epitelio. En esta trompa de falopio, el ovocito es impulsado por estas contracciones peristálticas musculares y por los movimientos de los cilios, en las cuales la velocidad de este transporte, de esta expulsión, por así decirlo, va a estar regulada por el estado endocrino, tanto durante como después de la ovulación. En los seres humanos, el ovocito fecundado llega a la luz del útero al cabo de aproximadamente 3 o 4 días, ¿sí? Entonces aquí vemos esta imagen, que es la explicación de la anterior, ¿no? Se ve la relación que hay entre las fimbrias y el
ovario con su cúmulo ovóforo, ¿no? Que lo barren hacia la trompa de Falopio, ¿no? Lo barren, lo barren. Luego se va a dar la formación del cuerpo albicans. ¿Qué viene a ser el cuerpo albicans? El cuerpo albicans se va a dar si es que la fecundación no se dio, ¿sí? El cuerpo lúteo alcanza su máximo desarrollo aproximadamente 9 días después de la ovulación y se reconoce fácilmente como una proyección amarillenta que se da en la superficie del ovario. El cuerpo lúteo lo que va a hacer es contraerse debido a la degeneración de estas células amarillas o también denominado luteólisis, ¿sí? Y va a formar una masa de tejido fibroso cicatrizante llamado también cuerpo albicans, que al mismo tiempo la producción de progesterona va a disminuir y precipita el sangrado menstrual. Pero si el ovocito es fecundado, la gonadotropina La gonadotropina coriónica humana, que es una hormona secretada por los incitotrofoblastos del embrión, que lo vamos a ver en la segunda clase, va a evitar la degeneración de este cuerpo lúteo y continúa creciendo y se forma el cuerpo lúteo del embarazo. Ahora vamos a continuar con el desarrollo embriológico, también denominada la primera semana. Entonces, en esta imagen se observa todo lo que son los acontecimientos durante la primera semana de este desarrollo, ¿sí? Esta imagen les voy a explicar después para que puedan entender un poquito el procedimiento, si no se van a marear un poco. Vamos a empezar entonces con la fecundación. La fecundación va a ser el proceso por el cual los gametos femenino y masculino se fusionan. Va a tener lugar en la región ampollar de la trompa de Falopio, que es la parte más ancha de esta trompa, que va a encontrarse cerca al ovario. Los espermatozoides se vuelven viables en el tracto reproductor femenino durante varios días. Pero ¿qué va a pasar? Que solamente 1% de los espermatozoides depositados en la vagina entran en el cuello del útero, desplazándose desde ahí hacia las trompas gracias a su propulsión de su flagelo y las contracciones del mismo útero y de la trompa. El viaje desde el cuello del útero hacia la trompa del falopio puede tomar desde 30 minutos hasta 6 días. Pero una vez en el istmo, estos espermatozoides van a perder la movilidad y dejan de migrar. Entonces, en el momento de la ovulación, estos espermatozoides recuperan la movilidad, quizá gracias a los quimioatrayentes producidos por el mismo cúmulo ovóforo que rodeaba al óvulo que les expliqué a la hora que el ovario lo botaba, y nadan hacia la ampolla donde suelen dar nacimiento a esta, o suelen dar lugar a esta fecundación. Pero ¿qué sucede? Que los espermatozoides de por sí no son capaces de fecundar el ovocito sin antes adquirir cierta capacidad. Entonces se tienen que entrenar, ¿sí? Van a encontrar dos procesos: capacitación y reacción acrosómica. Vamos a ver estas dos. ¿Qué nos dice la capacitación? La capacitación va a ser un periodo de acondicionamiento que te dura un aproximado de 7 horas, ¿no? Es un periodo de acondicionamiento dentro de ese tracto reproductor de la mujer. La mayor parte de este acondicionamiento va a tener lugar en la trompa de falopio, que consiste en interacciones epiteliales entre los espermatozoides y la superficie de la mucosa de la trompa. También durante este periodo, la capa de glucoproteínas y las proteínas seminales se eliminan de esta membrana plasmática que recubre a la región acrosómica. Cabe resaltar, chicos, que en esta capacitación, solo los espermatozoides que logran estar verdaderamente capacitados pueden atravesar las células de la corona, ¿sí? Y experimentar un proceso otra preparación que se denomina reacción acrosómica. Entonces, la reacción acrosómica tiene lugar después de la unión a esta zona pelúcida, ¿sí? Y va a estar inducida por proteínas de esta zona como la acrosina y la tripsina. Entonces, esta fecundación va a tener
tres fases, ¿sí? La primera fase que es la penetración de la corona radiada. ¿Qué va a pasar acá? En la penetración de la corona radiada, cerca de aproximadamente 200 o 300 millones de espermatozoides que se depositan en el aparato femenino. Solamente unas 300 o 500 logran llegar al lugar de la fecundación. De estos 300 o 500, solamente uno logrará fecundar el ovocito. Sí. Se cree que los demás lo que van a hacer es ayudar a penetrar las barreras que protegen al gameto masculino. Los espermatozoides atraviesan las células de la corona radiada con total libertad. Sí. La segunda fase va a ser la penetración de la zona pelúcida. Esta zona pelúcida es una cubierta de glucoproteínas que envuelve el ovocito secundario y lo que va a hacer es facilitar y mantener la unión del espermatozoide, mientras induce la reacción acrosómica. Acá va a participar el ligando ZP3, enzimas acrosómicas como la acrosina, que van a permitir que los espermatozoides puedan penetrar esta zona pelúcida y entren en contacto con la membrana plasmática del ovocito. Cuando la cabeza del espermatozoide, chicos, establece contacto con la superficie del ovario, la permeabilidad de esta zona pelúcida se modifica. Este contacto de la cabeza del espermatozoide con la superficie del ovario va a provocar la liberación de enzimas lisosímicas de los granos corticales que recubren esta membrana del ovocito. Que a su vez estas enzimas alteran las propiedades de la zona pelúcida, es decir, producen una reacción de la zona para evitar la penetración de otros espermatozoides, y lo que van a hacer es inactivar los receptores específicos de los espermatozoides de superficie. Como tercera fase se va a dar la fusión de las membranas de los gametos, en donde acá la adhesión inicial del espermatozoide al ovocito es facilitada por la integración o interacción, mejor dicho, de estas integrinas del ovocito y de sus ligandos, y por parte de las desintegrinas del espermatozoide. ¿Qué va a pasar acá? Que como la membrana plasmática que cubre la acrosoma desaparece durante la reacción acrosómica, en realidad la fusión la va a realizar la membrana del ovocito y la membrana que cubre la región posterior de la cabeza del espermatozoide. En cuanto al espermatozoide entra en el ovocito, el óvulo responde de tres maneras. Uno, por una reacción de zona y reacción cortical. Dos, por una reanudación de la segunda división meiótica, que se acuerdan que se quedó ahí en stand-by. Y tres, por una activación metabólica de este mismo óvulo. Luego vamos a pasar a la fase de segmentación. Una vez de que el cigoto ha llegado a la fase de 2 células, esta va a experimentar una serie de divisiones mitóticas, ¿no? Que van a aumentar el número de estas células. Estas células, cuyo tamaño se reduce con cada división que hace, va a recibir el nombre de blastómero. ¿Sí? Blastómeros. Hasta la fase de 8 células forman un grupo laxo. Después de una tercera división, los blastómeros lo que van a hacer es maximizar el contacto entre ellos y formar una pelota compacta de células y se mantienen juntas con uniones herméticas. Este proceso lo vamos a denominar también compactación, ¿sí? Este proceso de compactación lo que va a hacer es separar las células internas que están totalmente comunicadas mediante uniones comunicantes intercelulares de las células externas. Y aproximadamente 3 días después de la fecundación, las células del embrión compactado se dividen de nuevo y forman ya no una estructura de 8, sino de 16, llamada mórula. Las células internas de esta mórula van a constituir la masa celular interna y las células que la rodean van a conformar la masa celular externa. La masa celular interna origina los tejidos propios del embrión, o también llamado embrioblasto. Y la capa celular externa va a ser la futura placenta y va a generar el tejido trofoblasto. Estas células del trofoblasto en el polo embrionario van a iniciar su diferenciación primero a un citotrofoblasto y a partir de este citotrofoblasto a un sincitiotrofoblasto.
que este de acá, el último que acabo de mencionar, va a iniciar la imaginación del endometrio materno cerca del día 6 y 12 del desarrollo. Como pueden ver en la imagen, vemos el desarrollo de cigoto desde la fase de 2 células hasta el final de la mórula, ¿no? Cerca al momento en el que la mórula entra a la cavidad uterina, o sea, mórulo, las 16 células, a través de la zona pelúcida va a empezar a penetrar líquido dentro de estos espacios intercelulares de la membrana celular interna. Finalmente estos espacios, lo que van a hacer es confluir y acabar formando una cavidad única llamada blastocele. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este momento el embrión es un blastocito, ¿sí? Las células de esta masa celular interna también ahora se llaman embrioblasto y se encuentran en un polo, mientras que las células de la masa celular externa o trofoblasto se aplanan y forman la pared epitelial de este blastocisto. La zona pelúcida ya desapareció, lo que va a permitir que se dé la fecundación. Y finalmente, al final de la primera semana de este desarrollo, el cigoto ha pasado por los estados de mórula, ¿no? Y blastocito, y ha empezado ya a implantarse en la mucosa interna. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos la sección de un blastocito humano de 107 células, chicos, ¿pueden creerlo? En el que se ve la masa celular interna, la masa celular externa, con sus células trofoblásticas. Y en las dos imágenes de abajo vemos el blastocisto humano que está recogido en la cavidad uterina aproximadamente a los 4 a 5 días aproximadamente. Acá en azul vamos a ver que esta va a ser la la masa celular interna, también denominado embrioblasto. Y en verde vamos a ver lo que se va a denominar el trofoblasto. El útero en el momento de la implantación va a estar formado por 3 capas, ¿sí? La primera, que es el endometrio, el cual va a ser una mucosa que reviste la pared interna. El miometrio, que es una capa gruesa de músculo liso, y el perímetro, que es un revestimiento peritoneal, más que todo de pared externa. Pero ¿qué va a suceder? Que desde la pubertad, de 11 a 13 años, hasta la menopausia, que es hasta más o menos 50 años, el endometrio experimenta cambios en los ciclos de 28 días, cambios que van a estar controlados por las hormonas del ovario. Entonces, durante estos ciclos menstruales, el endometrio uterino va a pasar por 3 estados, ¿sí? Por una fase proliferativa, una fase secretora o también llamada progestacional y una fase menstrual. Vamos a hablar de cada una de ellas. Bien, vamos a empezar por la fase proliferativa. La fase proliferativa, cuando se inicia, se inicia cuando ya finaliza tu fase menstrual, va a estar regulada ¿por qué? Por estrógenos y se corresponde con el crecimiento de los folículos ováricos. En respuesta a la progesterona que va a ser producida por el cuerpo lúteo, la fase secretora se va a iniciar en un aproximado de 2 a 3 días luego de la ovulación. Si no tiene lugar la fecundación, el endometrio, junto con sus capas esponjosas y compactas, ojo, pregunta de examen, se desprenden, lo que va a marcar el inicio de la fase menstrual. Entonces, esto en embriología también les van a preguntar, ¿no? ¿Qué capas del endometrio se desprenden durante la menstruación? La esponjosa y la compacta. Cuando se desprenden estas dos capitas y te viene la gran conocida regla, si es que hay fecundación, el endometrio va a ayudar a la implantación y contribuye a la formación de la placenta. Si no, se da lo que a su momento les he dicho. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando la gestación está más avanzada, la placenta asume el papel de productor de hormonas y el cuerpo lúteo se va a degenerar.
En el momento de la implantación, chicos, la mucosa del útero se encuentra en una fase secretora o progestacional, cuando ya se dio el momento de la implantación. Y entonces en ese tiempo las arterias y las glándulas uterinas pues se enrollan y hacen que el tejido se vuelva inclusive más nutrido, lo cual permite reconocer tres capas o estratos distintos en el endometrio: un estrato compacto, un estrato esponjoso y un estrato basal. Normalmente el blastocito, chicos, se va a implantar en el endometrio, en la pared anterior o posterior del cuerpo uterino. Si el ovocito no es fecundado, las vénulas y estos espacios sinusoides lo que van a hacer es irse compactando gradualmente con las células sanguíneas y se va a observar una extensa diapedesis de la sangre dentro del tejido, o sea, una migración. Cuando se inicia esta fase menstrual, la sangre va a escapar por estas arterias superficiales y se desprenden pequeños fragmentos de este estroma, de este estroma de este estroma endometrial. Y durante los 3 o 4 días siguientes, los estratos esponjosos y compactos son expulsados del útero, siendo solamente el estrato basal la única parte del endometrio que se conserva, porque es la que se va a volver a preparar para recibir a un futuro embrión implantado, si es que en caso se da la fecundación. Y durante la fase proliferativa, este estrato, que está irrigado por sus propias arterias, que son las arterias basales, funciona como una capa regeneradora que va a reconstruir a estas glándulas y a estas arterias que se han ido desprendiendo en pequeños fragmentos. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Las recomendaciones que les doy para el curso es que tengan un plan de estudio, se hagan un horario, tengan un método de estudio eficaz. Algunas personas, por ejemplo, solamente les sirve con leer la clase y simplemente escuchar unos apuntes. A otras personas de repente les sirve leerse el libro, por ejemplo, y ya se van a su examen. A otras personas de repente entienden mejor explicándoles a otros. Aprovechen este curso de verano que ustedes se han matriculado para que avancen sus resúmenes, puedan entender o cogerle gusto a este curso y sobre todo tengan tiempo para leer y también para divertirse. Es un tiempo para ustedes, para puedan oxigenar su cerebro y asimismo, más que todo, darse un tiempo para ustedes, también dense un tiempo para su familia, ¿no? Que son los que invierten en esta carrera tan bonita que es muy sacrificada y demanda de mucho tiempo. Bien, chicos, conmigo fue esta clase. Espero hayan entendido y cualquier consulta saben que pueden hacerla a cualquier miembro del equipo de Medic Science. Muchas gracias.